Ahora vamos a analizar lo que es el complejo QRS. A ver, otros tips. Toda onda, primera onda negativa, ¿qué onda es? Q. Toda onda negativa, toda primera onda negativa es onda Q. Toda segunda onda negativa es S. Toda primera onda positiva es R. Toda segunda onda segunda onda positiva, ¿qué viene a ser? R'. ¿Ya? Es que hay diferentes morfologías en el complejo QRS en realidad cuando hay alteraciones patológicas, pero lo claro que ustedes tienen que entender es que toda primera onda negativa es onda Q, toda segunda onda negativa es S, toda primera onda positiva es R y toda segunda onda positiva es R'. Entonces, para recordar, la medición de este complejo QRS va desde 0.08 hasta 0.12. ¿Cuánto debe medir una onda Q para no ser patológica? Debe ser menos de la cuarta parte de la onda R o debe medir menos de un cuadradito en tiempos de la línea de abscisas. Entonces, cuando esta onda Q mide 0.08, digamos, o sea, más de un cuadradito, 2 cuadraditos, ya estamos hablando de una onda Q patológica. Cuando esta onda Q mide más de un cuarto de la onda R, o sea, fuera un poco más profunda, entonces hablamos también de una onda Q patológica. ¿Ya? Es importante la onda Q, ¿en qué patologías? Necrosis, o sea, infarto, ¿no? Entonces, muy importante esta onda Q en lo que son patologías de infarto, necrosis, por eso es importante saber la medida de la onda Q normal. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un complejo QRS. Complejo QRS, cuando las ondas son grandes, son mayúsculas, y cuando las ondas son pequeñas, son minúsculas. Entonces, acá tenemos una onda Q grande, porque es un poquito más de la cuarta parte de la onda R, una onda R grande, por eso es mayúscula, y una onda S pequeña. Entonces, por eso en la nomenclatura va Q mayúscula, R mayúscula y una S minúscula. Aquí tenemos una onda Q pequeña, por eso va Q minúscula, una onda R grande, R mayúscula, y una onda S profunda, por eso va S mayúscula. Es sencillo en realidad, ¿no? Y a veces encontramos cuando se hacen las lecturas de los electros, mayúsculas, minúsculas, pero depende básicamente del tamaño, de la amplitud de esa determinada onda. Aquí tenemos en otro complejo QRS que tenemos una onda R alta con una onda S pequeña, este también es un complejo QRS. Este es otro complejo QRS con una onda Q pequeña, una R pequeña, la S es mucho más profunda. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el complejo QRS son varias características las que tenemos que evaluar. Una de ellas primero es la orientación del vector medio del complejo QRS. ¿Cuánto dijimos que es el vector resultante? Más 60 grados, eso que no se borre de su cabeza, chicos. Y el valor normal de cuánto oscila, de menos 30 grados a más 110 grados, ¿no? Basta que en una pregunta les venga que el electrocardiograma tiene un eje en menos 40 grados, ya ustedes ya saben que es un eje desviado hacia la izquierda. Un eje más de 110 grados, un eje desviado hacia la derecha, ¿no? Sin leer mayor cosa. Entonces ya están pensando desviado hacia la derecha, crecimiento de cavidades derechas. Desviado hacia la izquierda, crecimiento de cavidades izquierdas, para hacer unidad clínica. Bueno, entonces la orientación del vector medio está en promedio de 60 grados, va desde menos 30 grados hasta más 110 grados y va en función a la edad. El tiempo y la duración del intervalo QRS es el tiempo de la despolarización ventricular, o sea, de la conducción intraventricular, y va de 0.08 a 0.12. El voltaje o amplitud del QRS son varias ondas y que la lectura la vamos a hacer dependiendo entre minúsculas y mayúsculas, ¿no? Las ondas Q son muy importantes porque nos indican necrosis, nos pueden indicar necrosis cuando existe alteración en su amplitud o en su duración. Las ondas R, si es que hay crecimiento o no hay crecimiento de las cavidades, izquierdas o derechas, ¿no? Y las S de manera indirecta, nos indican también el crecimiento de la cavidad derecha o izquierda dependiendo de la ubicación del complejo alterado. La morfología o forma de los complejos QRS, ya hemos visto que las precordiales cómo tienen que progresar las ondas R, la localización de la zona de transición en las derivaciones precordiales, ¿no? R más altas en B5 y B6,
R's más cortas en B1, B2, equidistantes en B3 y B4, B5 y B6, R's altas. ¿Y cómo progresa la S? A la inversa, ¿no? S más profundas en B1, B2 y luego las S se hacen más pequeñitas en derivaciones izquierdas, B5, B6. La deflexión intrínseca o tiempo de activación ventricular para ventrículo derecho son las derivaciones B1, B2 y para ventrículo izquierdo son las derivaciones B5, B6. Y vamos a ver también el análisis de las ondas del complejo QRS. Entonces aquí tenemos un eje normal, ¿no? El eje normal es todo esto amarillo que ustedes ven, que se considera incluso hasta menos 30 grados, como les digo, pero en personas mucho más añosas, ¿no? 80 años, ¿no? El valor normal en un adulto joven va desde menos 10 grados hasta más 110 grados. Cuando tenemos el eje ya por encima de menos 30 grados, desviado a la izquierda. Cuando tenemos el eje por encima de más 10 grados, desviado hacia la derecha. Y cuando ya tenemos el eje en esta ubicación, entre 180 grados y menos 90 grados, es extremadamente desviado hacia la derecha. ¿Okay? Entonces el vector resultante está aquí en más 60 grados. Y la orientación del vector medio del QRS en el plano horizontal, vamos a tener que aquí las derivaciones, la derivación B4, B5, B3, B4, perdón, son equidistantes las ondas R con las ondas S, y las ondas R son muchas más amplias, de mayor amplitud, perdón, en las derivaciones B5 y B6. Muy bien, vamos a pasar a lo que es el segmento ST, y el segmento ST se inicia en el punto J hasta el inicio de la onda T, a diferencia del intervalo QT, ¿no? El intervalo QT empieza desde el inicio de la onda Q hasta la terminación de la onda T, y el intervalo ST va a empezar desde el punto J hasta la culminación de la onda T. Lo que vamos a ver es el segmento ST, desde el punto J hasta el inicio de la onda T, ¿no? Este segmento ST también es un segmento muy importante, sobre todo para ver lo que son signos de sobrecarga o hipertrofia de las cavidades, y también nos ayuda cuando establecemos lesiones. Cuando revisemos lo que es infarto agudo de miocardio, vamos a ver que el infarto agudo de miocardio pasa por 3 fases, lo que es la isquemia, las lesiones y la necrosis. Isquemia nos da la onda T, lesión nos da el segmento ST y necrosis nos da la onda Q. Eso acuérdense, por favor. Isquemia, onda T, lesión, segmento ST y necrosis, la onda Q. Entonces este segmento ST es fundamental para evaluar lo que corresponde a las lesiones que se producen en el infarto agudo de miocardio. Esta elevación del punto J nos estaría indicando una elevación del segmento ST, o supradesnivel del segmento ST. Una disminución del punto J nos indicaría un infradesnivel del segmento ST o aplanamiento del segmento ST. ¿Ya? Y aquí vamos a tener por último la onda T, que es la que representa la repolarización ventricular conjuntamente con el segmento ST que lo precede, y la onda U, que es la que la sigue, ¿no? Los fenómenos corresponden aquí desde el segmento ST y la onda T, desde la fase 2 del potencial de acción, la fase 3, que viene a ser la fase de la repolarización del ventrículo, de los ventrículos, ¿no? Onda 0, despolarización, y abarca todo el complejo QRS junto con la etapa 1 del potencial de acción. Entonces el complejo QRS es básicamente dependiente de sodio, ingreso de sodio. El segmento ST, que se produce por la entrada de calcio, tenemos desde el inicio del punto J hasta casi la mitad de la onda T, y la parte de la repolarización del ventrículo se produce básicamente o está representado por la onda T. Entonces, nosotros vamos a tener aquí los tiempos correlacionados del electrocardiograma con el potencial de acción. ¿Ya? Muy bien, entonces solamente para recalcar nuevamente, la onda P va a ser siempre positiva en D2, hablamos de un electrocardiograma normal, la onda T por lo tanto también va a ser positiva en las derivaciones de D2, casi siempre es positiva en ABF y D1, pero no siempre, o sea que estas derivaciones no nos van a servir como para analizar una onda T, pero sí la derivación D2, y por lo general tiene una variable bifásica o invertida en ABL y D3, y siempre va a ser negativa en ABR.
En ABR todas son negativas, recuerden. Onda P, complejo QRS y la onda T son negativas, porque es la ABR es la zona que se aleja de la despolarización y la repolarización de las cavidades auriculares y ventriculares. Muy bien. Su eje se encuentra más o menos entre más 15 grados y más 80 grados. Ahora, la parte más vulnerable del potencial de acción del ciclo cardíaco, ¿recuerdan cuál era? Los tiempos, el relativo y el absoluto. El absoluto era donde no existía ningún tipo de modificación, y el relativo era que podría, si es que el estímulo superaba los voltajes, podría provocar alguna alteración en esa fase del ciclo cardíaco. Entonces, la onda T es la fase más vulnerable del ciclo cardíaco. Esta está asociada con el periodo relativo, ¿no? Entonces, relativo refractario relativo. Entonces, la onda T es la fase más vulnerable del potencial de acción. El complejo QRS no se vulnera, porque ese está en el periodo absoluto del potencial de acción, ¿no? Recuerdan, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo del potencial de acción. Entonces, algo que tienen que tener siempre presente es que la onda T es la fase más vulnerable del potencial de acción. Entonces, la onda T es la base más vulnerable o la fase más vulnerable del periodo refractario relativo. Es siempre positiva en ABR, ya con eso se excluye, no es siempre negativa en ABR. ¿Su disposición es siempre simétrica? No, la onda T va a tener un ascenso lento, como vemos aquí, y un descenso rápido. ¿En qué patologías las ondas T se hacen simétricas, ambas ramas? Por ejemplo, en la hiperpotasemia vamos a tener ondas T picudas, en las cuales vamos a tener una onda ascendente y descendente simétricas. En las isquemias subendocárdicas vamos a tener una onda T ascendente y descendente similares, ¿no? Pero una morfología normal de la onda T es una onda ascendente lenta y una onda T descendente rápida. ¿Se corresponde con la fase 4 del potencial de acción? ¿Es la fase? ¿Qué fase es? Ninguna es correcta. La A, ¿no es cierto? Es la fase más vulnerable del periodo refractario relativo. Entonces miren aquí la onda T, ¿en qué fase del potencial de acción estamos? Fase 3, ¿no? No es la fase 4, fase 3. Onda T, potasio, ¿no? Muy bien. Una onda T normal debe medir de 100 milisegundos a 250 milisegundos, onda ascendente lenta, onda descendente rápida. Y el intervalo QT, que ya más o menos habíamos comentado inicialmente, que mide desde el inicio de la onda Q hasta la culminación de la onda T, que va a ser dependiente de la frecuencia cardíaca. Por eso cuando tenemos taquicardia sinusal o tenemos bradicardia sinusal, que tenemos que emplear esta fórmula que se llama QT corregido, ¿no? Que va en relación a la frecuencia cardíaca. QT corto, menos de 330 milisegundos, síndrome de preexcitación. Ya de acuerdo a las características del trazado electrocardiográfico veremos si es que es Parkinson o es Longano, etcétera, pero QT corto es preexcitación. QT prolongado es bloqueo auriculoventricular. Ya luego se clasifica qué tipo de bloqueo, ¿no? Pero QT prolongado ya nos indica. Muy bien. El espacio QT del electrocardiograma convencional es constante e independiente de la edad, sexo y frecuencia cardíaca. Independiente, dice. No, el espacio QT es dependiente de la frecuencia cardíaca, también es dependiente del sexo, dependiente de la edad. Todos los valores del trazado electrocardiográfico son dependientes de la edad, pero el QT además es dependiente de la frecuencia cardíaca. Se mide desde el inicio de la onda Q hasta el inicio de la T. ¿Cómo se mide? Desde el inicio de la Q hasta la culminación de la onda T, no es hasta el inicio de la onda T. ¿Se corresponde con la fase 0, 1 y 2 del potencial de acción? A ver, ¿qué dice? ¿Quién es fase 0 y 1? Vamos a regresar a la gráfica. 0, 1, complejo QRS, o sea, siempre empezaría desde la onda Q.
y la onda T es la despolarización, fase 3. Entonces sí estaría dentro de estas fases, 0, 1 y 2. Se acorta por antiarrítmicos del grupo 3, bueno, esto vamos a ver en arritmias. Es variable y se influye por la edad y la frecuencia cardíaca. La respuesta es la E, ¿no es cierto? Es variable y se influye por la edad y la frecuencia cardíaca. Ahora, ¿cómo debemos hacer la lectura del electrocardiograma? ¿Cuál es la secuencia recomendada? Primero, en todo electrocardiograma debemos de determinar el ritmo. Entonces, el ritmo, si va a ser sinusal o no sinusal. Un ritmo normal es el ritmo sinusal. Y vamos a ver posteriormente las características del ritmo. Después de establecer el ritmo, vamos a establecer la frecuencia cardíaca. ¿Y la frecuencia cardíaca cómo la establecemos? Eso deben saber, chicos. ¿Cómo es? A ver, ¿alguien quién se anima? A ver, doctorito, usted de polo amarillo, ¿cómo se establece el cálculo de la frecuencia cardíaca? Podemos coger en una tira larga 6 cuadrados grandes y lo multiplicamos por 10, ¿no es cierto? Que serían 10 segundos. O podemos dividir 300 entre... A ver, chicos, ¿eso hicieron en cardio? Cuando la forma más rápida de medir es contando en un trazado largo, ¿no? En un trazado largo, en 6 cuadraditos, ¿cuántas R's tenemos? Y eso se multiplica por 10 segundos, ¿no? Perdón, en 10 cuadraditos y ahí multiplicamos más bien por 6, o es viceversa igual, ¿no? Pero la cantidad de ondas R que vemos en el trazado electrocardiográfico. O dividir 300 entre la cantidad de cuadrados grandes, o 1000 entre la cantidad de cuadraditos pequeños, ¿no? Luego vamos a hacer la medición de los intervalos principales. Primero medimos PR y luego vamos a medir el intervalo QT. Luego vamos a hacer el cálculo del eje de QRS, el análisis de la onda P, la duración, el voltaje, el aspecto, la polaridad, el análisis del complejo QRS, duración, voltaje, polaridad, deflexión intrínseca, etcétera, y el análisis del segmento ST y la onda T. Entonces, para lo que es la determinación del ritmo, nosotros vamos a tener primero, a ver, características importantes. La onda P siempre es positiva en derivaciones de 2, siempre vamos a encontrar positiva en D2. En ABF y D1 también debe ser positiva, pero muchas veces puede ser que la onda P no se visualice de manera adecuada en ABF y D1, pero D2 siempre es positiva y va a ser siempre negativa en derivaciones ABR. La onda P siempre seguida de su correspondiente complejo QRS. Entonces, si tenemos ondas P, pero que no vienen seguidas por el complejo QRS, ya no vendría a ser un ritmo sinusal. Si vemos ondas P por su cuenta, complejos QRS por su cuenta, estamos hablando de disociación auriculoventricular. El PR debe ser siempre constante. O sea, esta medición de PR debe ser siempre constante. No podemos tener de que en una sea así digamos 0.12, en otra tengamos 0.20, en otra 0.28, en otra 0.44, no. Y ahí ya no estaríamos hablando de ritmo sinusal. Cuando el intervalo PR se prolonga, hemos dicho que es bloqueos, ¿no es cierto? Y la distancia entre R y R debe ser siempre regular. Siempre debe ser regular e igual o menor que 3 cuadrados grandes. Lo más importante es que sea regular, porque podemos estar en un ritmo sinusal con frecuencia cardíaca lenta, pero siempre las RR deben ser regulares. Ahorita vamos a tener aquí un trazado electrocardiográfico. Aquí, por ejemplo, vamos a mirar en una gráfica. Entonces, para que establezcamos ritmo sinusal, tenemos que tener la derivación de 2, tenemos que visualizar. ¿Cómo debe ser la onda P en D2? Positiva. También nos dice que debe ser positiva en ABF, como está aquí, y en ABL, que también debe ser positiva. Si la derivación aquí es negativa, la onda P en derivaciones inferiores, estamos hablando de un ritmo atrial bajo, por ejemplo, ¿no? Se está despolarizando hacia arriba. Si encontráramos en ABL la onda P negativa, ¿qué estaríamos pensando? ¿Cómo estaría yendo la despolarización? A ver, doctor, usted de rojito. ABL negativa. ABL está aquí, ¿no? O sea, el vector, para que sea positivo, tiene que ir de derecha a izquierda. Y si es negativo, ¿cómo está yendo el vector? De izquierda a derecha.
Perfecto. Entonces ahí tendríamos dos posibilidades. Uno es que el ritmo sea un ritmo ectópico que está ubicado más hacia la aurícula izquierda o en la pared más externa de la aurícula derecha, o que tengamos dextrocardia, por ejemplo, ¿no? Ahí se analizan otras derivaciones más para buscar cualquiera de esas dos posibilidades. Por eso es importante ver cómo se despolariza la onda P. Entonces la onda P debe ser positiva en ABL. Si fuera negativa en ABL y además es positiva en ABR, entonces estaríamos hablando inclusive de dextrocardia, ¿no? Porque el vector se estaría despolarizando al revés, de izquierda a derecha, ¿no? A derecha, y por eso ABR resulta siendo positivo y ABL negativo. ¿Me estoy dejando comprender? ¿O los he mareado allí? Entonces, ritmo sinusal, onda P positiva, derivación de 2, onda P positiva en ABF y onda P positiva en ABL. Otra característica es que toda onda P debe ser seguida de un complejo QRS. Onda P, QRS, onda P, QRS. Y otra característica es que estas R deben ser equidistantes, o sea, esta distancia que existe aquí debe ser igual a esta distancia existente aquí, ¿no? Muy bien. Vamos a retornar. Y me faltaba aquí que el segmento PR siempre debe ser constante. Este PR debe ser siempre constante. Miren, la misma medida, acá tenemos la misma medida, aquí tenemos la misma medida, ¿no? Si se prolongara eso, el PR, estaríamos hablando de bloqueos. Muy bien, entonces son las características de la onda P, del ritmo sinusal. Entonces, uno de los siguientes criterios electrocardiográficos no es característico del ritmo sinusal. A ver, no es característico. Yo creo que ya eso ya me podrían decir y por qué. A ver, doctorito, usted que está de blanco al fondo, a ver, ¿qué le parece esta pregunta? A ver, vamos a analizarlo. Uno de los siguientes criterios electrocardiográficos no es característico del ritmo sinusal. Onda P positiva en ABR, ¿correcto o incorrecto? Ya, esa ya es la... no es característica, pues ya salió la respuesta, ¿no? Entonces, para repasar, cada onda P irá seguida de complejo QRS. La onda P tendrá una duración aproximada de 0.10 segundos. No es parte de los criterios, pero es correcto. En el plano frontal, el eje eléctrico de la onda P será de 30 a 60 grados. El intervalo PR constante e inferior a 0.20 segundos. La onda P positiva siempre es positiva en D2 y negativa en ABR, ¿no? Es al revés aquí. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Miren aquí, creo que es uno de los pocos electrocardiogramas que hay dentro de la exposición, es que vamos a aprovechar lo máximo que se pueda. Aquí vamos a tener entonces, ya hemos analizado el ritmo sinusal. Recuerden siempre ABR, esta característica que debe de tener, onda P negativa, un complejo QRS negativo y una onda T negativa. Esto es lo normal en la derivación ABR. Por otro lado, los complejos QRS tenemos que tener en las derivaciones precordiales que deben progresar. Eso se llama progresión de la onda R. R's pequeñitas en derivaciones B1, B2, en ondas R que son simétricas en amplitud con la onda S en derivaciones B3 y B4, y B5 y B6 deben ser eminentemente ondas R, ¿no? Las ondas S progresan a la inversa. Ondas S profundas en derivaciones B1 y B2, ondas S casi equidistantes con R en B3 y B4, y en B5 y B6 no debería haber ondas S, o si son de pequeña amplitud. Si nosotros vemos ondas R grandes en B1 y B2, ¿qué pensamos? Algo pasa en las cavidades derechas, sobrecarga de cavidades derechas. Y si vemos ondas, y además de ondas R altas en B1 y B2, vemos ondas S profundas en B5 y B6, también es sobrecarga de cavidades derechas, ¿no es cierto? R altas en B1, S profundas en B5, B6, cavidades derechas. Si vemos aquí ya también ondas R demasiado altas en B5, demasiado altas en B6, con ondas S profundas en B1 y ondas S profundas en B2, son signos de sobrecarga de cavidades izquierdas. Recuerden que B1, B2 son cavidades derechas, nos expresan las cavidades derechas, y B5, B6 nos expresan las cavidades izquierdas. Y las ondas T, para culminar,
tienen que ser ondas T con una rama ascendente lenta, con una rama descendente rápida. Esa es la morfología normal de la onda T. Una onda ascendente lenta y una onda descendente rápida. Muy bien. Entonces miren estas ondas T. Esas ondas T son para jamás olvidarse. Estas son las ondas T de la hiperpotasemia. Son ondas T puntiagudas, picudas, ¿no? Con base estrecha. Esas son las ondas T características de la hiperpotasemia, en tienda de campaña. En el caso de las manifestaciones electrocardiográficas según hipercalemia, ¿qué vamos a encontrar? Las ondas T picudas, es cierto, las ondas U, la prolongación del QRS, aplanamiento de la onda P o fibrilación ventricular. Cuando toquemos lo que es trastorno hidroelectrolítico vamos a analizar bien esta pregunta, pero aquí la respuesta es la B, las ondas U, ¿no? Todo lo que sea trastorno de medio interno. Entonces tenemos aquí la hiperpotasemia, va a afectar básicamente lo que es la onda T, la calcemia, hipocalcemia o hipercalcemia va a afectar lo que es el segmento ST, porque recuerden que esta es la fase 2 del ciclo cardíaco. La despolarización del ventrículo izquierdo depende de ¿qué? Del potasio, por eso es que la onda T se afecta por el potasio, ¿no? Hiperpotasemia, tenemos ondas T picudas. La onda T del electrocardiograma ocurre, ¿en qué fase? A ver, doctora, usted de cabello largo, usted doctorita, a ver, la onda T del electrocardiograma, ¿en qué fase ocurre? Despolarización de auricular, ventricular, repolarización, ¿qué fase? A ver, doctor, ¿usted nos podría ayudar? Repolarización auricular, ventricular, perfecto, repolarización ventricular, muy bien, la respuesta es la D. Una independencia de la onda P y del complejo QRS del electrocardiograma, ¿qué indica? Ondas P por su cuenta, ondas QRS por su cuenta. Recuerden que onda P es despolarización de la aurícula y complejo QRS es despolarización ventricular, ¿no? Si va seguido una onda P con un complejo QRS es porque hay una conducción aurículo-ventricular, tienen que tener esa conducción. Pero si la onda P está por su cuenta y el complejo QRS está por su cuenta, ¿dónde está? ¿Qué es lo que falla? Sin mirar la pregunta. ¿Qué falla? ¿Qué está fallando? La zona de conducción entre la aurícula y el ventrículo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, una independencia de la onda P y del complejo QRS del electrocardiograma indica, por eso tenemos que entender bien, la onda P es despolarización de aurícula, complejo QRS es despolarización ventricular y entre ambos hay un nexo. La conducción a través del nodo aurículo-ventricular. Entonces, ¿qué nos indica una independencia? Una temprana repolarización de las fibras ventriculares, no tiene nada que ver, ¿no? Aquí no tiene nada que ver despolarizaciones ni repolarizaciones ni de aurícula ni de ventrículo. Una insuficiencia del nodo aurículo-ventricular en la conducción, ¿qué les parece? Depresión del nodo sinoauricular, enlentecimiento de la repolarización de las fibras auriculares, bloqueo de conducción en la rama fascicular izquierda. A ver, doctor, usted de lentes, el de azul, del fondo, ¿qué le parece aquí? A ver, doctor, ¿usted le podría ayudar, por favor? Usted, doctor. Una insuficiencia del nodo aurículo-ventricular en la conducción, ¿no es cierto? Porque no hay quien conduzca desde la despolarización de la aurícula hacia la despolarización del ventrículo izquierdo. ¿Quién hace esa conexión? El nodo aurículo-ventricular. Y el nodo aurículo-ventricular, recuerden que enlentece inclusive la conducción de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando hay independencia, la onda P por su cuenta, podemos ver puras ondas P, por allá un complejo QRS, luego otra onda P, todo un desorden. Nos indica insuficiencia del nodo aurículo-ventricular en la conducción. Muy bien. Vamos a ver si podemos coordinar una clase de electrocardiograma para que podamos hacer de manera un poquito más lenta y puedan comprender bien lo que es el electrocardiograma. Es bastante complejo en realidad.
Muy bien, vamos a pasar a otro tema que es muy bonito, que es el tema de insuficiencia cardíaca. Muy bonito para el cardiólogo, pero obviamente no para el paciente, ¿no? La insuficiencia cardíaca es un tema bastante amplio también, que básicamente el diagnóstico de falla cardíaca se define de manera clínica, ¿no? Existen algunos exámenes de los cuales pueden apoyar al diagnóstico, que va a ser básicamente lo que es el péptido natriurético, pero el diagnóstico finalmente de falla cardíaca se hace de manera clínica. Y para eso vamos a ver posteriormente los criterios mayores y menores de falla cardíaca. Entonces aquí tenemos las guías del 2009, actualmente ya tenemos las guías del 2012, estamos colocando en la exposición parte de ambas guías, que en realidad no ha variado mucho, básicamente lo que es el tratamiento nada más, que vamos a revisarlo en lo posterior. Entonces la falla cardíaca primero para empezar es un síndrome complejo, que resulta por una disfunción que va a suscitarse de manera estructural en el ventrículo y no va a poder satisfacer las demandas que requiere el organismo, el metabolismo del organismo. El corazón no puede satisfacer esas demandas. Entonces, esa es la definición de lo que es falla cardíaca. La falla cardíaca, entonces, es un corazón insuficiente para las demandas habituales del organismo. Vamos a tener que la falla cardíaca se va a clasificar también de acuerdo a la disfunción, que puede ser disfunción sistólica, o sea, falla cardíaca por disfunción sistólica, falla cardíaca por disfunción diastólica, falla cardíaca derecha, falla cardíaca izquierda. En realidad se ha hecho una serie de clasificaciones, pero finalmente es un síndrome que hace que el corazón no puede enviar la cantidad de sangre suficiente hacia el organismo. No es suficiente satisfacer las demandas del organismo. Entonces podemos definir la insuficiencia cardíaca como una situación en la que la fracción de eyección define insuficiencia cardíaca, no necesariamente. ¿Cuánto dijimos que era la fracción de eyección normal? ¿Recuerdan en la anterior clase? 55 a 65%, muy bien. Entonces el promedio es 60%. La DPDT del ventrículo izquierdo es subnormal. Bueno, esto es una variable eminentemente ecocardiográfica, la valoración del ventrículo izquierdo, que es la que evalúa la diferencia de presiones en la cavidad. Es subnormal, puede como no puede ser subnormal. La radiografía de tórax muestra líneas B de Kerley, es un criterio mayor, es cierto, como vamos a ver en las posteriores, pero no todas las insuficiencias cardíacas tienen que tener criterios tienen que tener las líneas de B-Kerley. El corazón no puede bombear la cantidad necesaria de sangre a presiones de llenado normal para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. Esta es la definición de lo que es insuficiencia cardíaca. Tenemos que comprender que la insuficiencia cardíaca, como es todo un síndrome y es un complejo, vamos a tener lo que es la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca crónica compensada y la insuficiencia cardíaca descompensada o insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, en la insuficiencia cardíaca crónica compensada, no vamos a tener los criterios de descompensación, valga la redundancia. ¿Cuáles son esos criterios de descompensación? Por ejemplo, las líneas B de Kerley que se ven en la radiografía de tórax, como vamos a ver en los criterios mayores y menores. O que la presión venosa esté elevada y la presión arterial baja, eso solamente se presenta cuando está descompensada la falla cardíaca, ¿no? Entonces, en general, el corazón no puede bombear la cantidad necesaria de sangre a presiones de llenado normal para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. La respuesta es la D.